con Ricky Martin, creo que fue en el año 2018. En 2018, sí, con Ricky Martin sí. Pude verle antes del concierto, estaba ahí bien tranquilo, bien zen, en maquillaje cuando le vi. También pude compartir con sus músicos. De hecho, hubo una pequeña posibilidad de cantar una canción que se llama Tu Recuerdo. Tu recuerdo sigue aquí, que la canta con Chambao. Lo que pasa es que es verdad que llegó un poco cansado de los conciertos que había tenido previamente y no pude ir a la prueba de sonido. Y eso se quedó un poco ahí en el tintero. Pero la experiencia fue increíble por el tema de producción. Lleva una producción enorme. Y ahora Marc Anthony, que para mí es el rey de la salsa. Sí es verdad que no considero a Marc Anthony como un salsero puro de pura cepa, pero sí un salsero tirado al pop, ¿no? Y me identifico mucho con él como músico, no solo ya a la forma, a la hora de las canciones y el estilo que hace, sino su fuerza en el escenario. Una de las cosas que más admiro de Marc Anthony. Me encanta lo que transmite en el escenario. Esa energía que tiene me parece espectacular y poder estar compartiendo escenario con él. Pues, ¿quieres conocerle también, no? Claro, me encantaría conocerla, claro que sí. Oye, se están haciendo ahí las gestiones para que pueda conocerla, así que sí, espero que sí. ¿Cuándo vas a salir en escena? ¿Te lo han dicho? ¿A qué hora, más o menos? Pues creo que una hora antes de Marc, porque también está Lucrecia, la gran Lucrecia, y Salserín, y somos 3 artistas invitados los que vamos a poder compartir escenario con él, así que creo que aproximadamente una hora antes del concierto, sobre las... A ver, él empieza a las 9, una hora y media antes, más o menos. Muy bien. ¿Ya tienes preparado el repertorio? ¿Ya sabes qué canciones vas a interpretar? ¿Nos puedes decir algunas? Sí. Claro que sí. Mira, Con Amor Salsa es una de las canciones de mi último single, y es una canción que no puede faltar en el concierto. Y otros temas míos como Protagonista, que ha sido mi último single, un tema que produje en España, aquí en Cádiz, y el videoclip lo produje en Brasil. Esta es una canción que está inspirada con ritmos brasileños, está inspirada con el funk carioca, con mambo. Siempre me gusta crear así, como generar nuevas sonoridades, y esas 2 canciones van a estar seguro. Radiografía, que es otra canción mía, estará seguro. Carnavaleando, para la calle. Voy a hacer prácticamente todo mi repertorio. Son 30 minutos, pero lo he organizado para que sean 30 minutos bastante intensos. Y yo que te he visto en algún videoclip, no solamente cantas, sino que bailas. Vas a dejarte la piel en el escenario, ¿no? Esos 30 minutos van a ser súper intensos. Sí, a mí me gusta mucho eso, todo el tema de la puesta en escena. Me gusta entrar así siempre con fuerza. Estaré acompañado por mi cuerpo de baile de aquí de Gran Canaria. Así que muy feliz. Bueno, ¿y qué les dices? No sé si os oye un ruido aquí que está entrando aquí de la calle. Yo te estoy escuchando estupendamente, también te estoy viendo, Neo, así que no te preocupes. Vale. ¿Tu cuerpo de baile, cómo lo hacéis? ¿Preparáis la coreografía en conjunto? ¿Lo hacen ellos y te lo dicen a ti? ¿Tú también intervienes en esa creatividad? ¿Cómo te llevas con tu cuerpo de baile? Muy bien. Es complicado un show mío porque... a mí desde siempre me ha gustado, pues, tocar diferentes estilos musicales, ¿no? Siempre es verdad que dándole mi sello, mi impronta, ¿no? Mi personalidad. Pero sí es verdad que siempre me ha gustado, por ejemplo, hacer desde canciones salsa, canciones más pop latino. Entonces, como está también fusionado con ritmos urbanos, de repente podemos hacer una canción salsa entera, como una canción salsa con una parte urbana. Por eso hay que ser muy versátil. Y las coreografías están montadas por diferentes coreógrafos. Está todo como un conjunto, igual que cuando hacemos la producción del videoclip. Y una vez está todo, la idea ya marcada, pues empezamos a ensayar, retocamos cosas. Claro que a mí me gusta ensayar con ellos. Yo no me considero un bailarín, claro que no. Pero sí es verdad que me gusta invertir tiempo en el baile. Desde siempre, desde que comencé mi carrera, me gusta entrar en escena con una expresión corporal así fuerte, igual que vocal, y me encanta la coreografía. Lo que pasa es que, claro, yo cuando los veo a ellos, los bailarines, cómo lo hacen, bueno, hay que trabajar mucho para llevar a ese nivel,
pero bueno, sí es verdad que me gusta todo el tema del baile, me encanta. Todo lo que sea la puesta en escena me Eres enamora. muy completo porque no solamente cantas, bailas, sino que también compones. Sí. Cuando empecé mi carrera, sí es verdad que con Tabaiba Records y Más Pro Studio, con la discográfica, ellos sí que es verdad que me daban las canciones, yo participaba, ¿no? A la hora de la producción, a la hora de cambiar alguna cosa, de la letra y demás, pero con el tiempo sí es verdad que cada vez me gusta más y disfruto más el meterme en el estudio, el componer, el escribir canciones, historias que me pasan a mí, historias que acontecen, no sé, o que les pasa a algún amigo, a un familiar, algo que viví o que alguien me contó. Y me encanta plasmar eso, ¿no? De la nada, creo que es de las cosas más bonitas que es la música, fíjate, pues de la nada, de un papel en blanco, de una hoja en blanco, de llegar al estudio sin nada o con simplemente una idea, crear una canción que luego pueda cantarla mucha gente, o que la pueda disfrutar o que les pueda servir a una persona para algún momento de su vida. Mira, por ejemplo, Carnavaleando, que sonaba justamente en la inicio, entrada sí. de esta entrevista. Claro que sí, el Carnavalando, por ejemplo, me surgió, iba conduciendo con el coche y me empezó como Carnavaleando, Carnavaleando, como esa melodía ahí todo el rato en la cabeza. Tuve que parar, iba con el coche, parar por una gasolinera y grabarlo con una nota de audio con el teléfono, se la envié a mi productor y a partir de ahí salió Carnavaleando. Fue muy rápido, en una semana estaba prácticamente hecha la canción. Después otras canciones como Volando sobre el mar, que fue una canción que me ayudó mucho a mí, casi como terapia personal. Sí es verdad que tardé más en escribirla porque quise como hurgar más dentro de mí. Y es de las cosas más bonitas que yo creo que hay en la música, el escribir, el producir música, el sacar una canción de la nada. Creo que es de las cosas más increíbles. La llamada de la música, ¿cuándo te vino? ¿De qué manera te convertiste en artista? Pues fue un poco de casualidad. Mira, yo desde adolescente me gustaba mucho la música, pero era como un hobby, igual que jugaba fútbol, pues tenía otras aficiones. Sí, es verdad que siempre lo tenía ahí como algo que me gustaba mucho. Recuerdo pues los profesores decirles a mis padres, los maestros, ¿no? Desde primaria, oye, ¿hay alguien cantante en la familia, alguien que se dedique al carnaval o algo? Porque este muchacho está siempre aquí inventando shows cada vez que hay oportunidad, ¿no? Y siempre te llevaba eso dentro de mí, pero nunca sabía que me iba a dedicar al mundo de la música a nivel profesional. Luego, con 17, 18 años, empecé en una escuela de música, Los Cristianos, AMAE, que creo que todos la conocen. Conocemos muy bien, son grandes amigos. Bueno, con Agoney, que Agoney... ¡Hombre! Ahora te hemos perdido momentáneamente. Estabas diciendo que coincidiste con Agoney en la escuela AMAE. ¿Y cómo fue entonces ese camino en el mundo artístico? En AMAE, pues a partir de ahí, muy rápido. A mí me pasó todo muy rápido. Una discográfica de Tenerife, Tabaiba Records y Más Pro Studio, pues me dieron la oportunidad. Empezamos a hacer canciones inéditas. Pude estar en diferentes festivales a nivel europeo. También estuve en el Festival de Candelaria. Y a partir de ahí pues empecé a surcar mi carrera en solitario hasta el día de hoy, que llevo pues más de 10 años como profesional. Madre mía. Así que eres jovencito, no te voy a preguntar la edad, pero eres jovencito y ya llevas 10 años. Bueno, ya llego a los 30 ya. No, sigues siendo jovencito y ya llevas 10 años en el mundo de la música. Eres de aquí de Tenerife, ¿verdad? Sí, de Granadilla de Abona. De Granadilla de Abona. ¿Y ahora cómo se presenta el verano? Con actuaciones, con viajes, con diferentes escenarios. Cuéntanos qué proyectos tienes de aquí a corto plazo. Pues sí, mira, ahora mismo estoy terminando una canción nueva que va a salir dentro de poco, creo que dentro de 2 semanas aproximadamente, que se llama Nos Gusta Así. Luego, ahora regreso a Tenerife a terminar la edición del videoclip. Regreso a Gran Canaria porque el próximo 13 de julio tengo el festival Music Mysteries, donde podré hacer un concierto. Luego regreso a Tenerife y empezamos ya pues diferentes shows en las islas, que ya los iré subiendo en redes sociales. Y muy feliz, muy contento. Luego también tengo planeado, pues, después del verano volver a Latinoamérica. Tengo ahí varios proyectos de composición de salsa por Miami que se están cerrando también. Así que muy feliz. Quiero regresar sobre todo a Brasil, que fue un lugar que me inspiró mucho en este último viaje que hice ahora este año, y donde pude crear música y me estoy inspirando mucho de los sonidos de allá, sobre todo del tema de percusión, de los ritmos que llevan. Me encanta, ¿no? Como
cómo mueven a la gente, ellos tienen no sé, un algo especial que hacen que el ritmo mueva a todo el público en los directos, y me quiero empapar de esa energía para seguir componiendo, creando música y haciendo disfrutar al público. Muy bien. Vamos a escucharte un pedacito en esta canción que suena tras nuestras voces. ¿Qué me dices de esta canción que suena de maravilla, esta balada? Muchísimas gracias. Pues mira, para mí es como de mis niñas bonitas. Yo creo que es de las canciones que más me siento orgulloso de haberla escrito, porque es muy, muy personal. Fue un momento donde necesitaba la luz, esos momentos que creo que todas personas tenemos algún momento en nuestra vida, ¿no? Que tenemos un momento un poco más de oscuridad. Y me ayudó mucho a mí luego a la hora de sacar el videoclip, sacar la canción. Me gustaba leer los mensajes de las personas, ¿no? Que captaron el mensaje, que también me decían que les estaba ayudando mucho en su vida o en momentos puntuales de su vida. Así que es una de las canciones que más orgulloso me siento de haber escrito. Esta canción la produje con Juan Malear también en Cádiz. Él me ayudó mucho también con el tema de la producción musical. Y wow, Volando sobre el mar es de mis canciones preferidas. Bueno, y ya de aquí bueno, incluso cuentas las horas. ¿Cuántas horas dices que faltan para el concierto? Bueno, el jueves a las 9, el concierto de Marc Anthony, pues así que imagínate. Sí. Estamos aquí contando todo, tengo aquí todo en casa, ensayando la voz aquí con los in-ear, con la tarjeta de sonido que me he traído para, aparte de ensayar con los bailarines y hacer la prueba general, siempre me gusta tener todo bien preparado vocalmente, porque es un show bastante exigente, yo un repertorio bastante exigente y quiero que salga todo correcto y todo bien, así que muy bien. Es que justo lo que te iba a preguntar, ¿cómo te estás preparando a nivel vocal? El atuendo ya lo tienes pensado, ¿cómo controlas esa expectación, esos nervios previos a un concierto multitudinario como este? ¿Cómo te sugestionas tú mismo, te tranquilizas, qué te dices para luego salir y arrojar toda esa fuerza que tienes como artista en el escenario? ¿Cómo te tratas? Mira, yo siempre he sido muy nervioso para todo, nerviosísimo. Siempre le doy 30.000 vueltas a las cosas. Pero cuando tengo todo creo que lo tengo todo controlado, ya me tranquilizo. Yo intento abrazarme a la música, pensar lo que quiero transmitir. Recuerdo en esa academia de música, Alejandra Meref se llama, que es la directora de la academia, cuando tenía eso, 18, 19 años, me ponía muy, muy, muy nervioso antes de subir al escenario. Y ella me decía, ¿por qué cantas? ¿Tú sabes por qué quieres estar aquí? ¿Por qué quieres subirte al escenario? ¿Qué quieres hacer? Y le decía, no, que quiero contar algo, quiero transmitirle a la gente lo que tengo dentro. Entonces me decía, pues, ¿por qué estás nervioso? Piensa en eso, concéntrate y transmítelo a la gente. Entonces es un consejo que siempre llevo en mí. Sí, es verdad que actúe donde actúe, siempre antes del escenario tengo esos nervios, ¿no? Esa adrenalina previa que yo creo que es muy buena, porque a la hora de canalizarla es importante, ¿no? Tener esos nervios. Pero estos días previos lo que hago es eso, concentrarme, disfrutar, agarrarme a la música, a las canciones, a cada ensayo, disfrutar el momento. Sobre todo eso, yo creo que cuando una persona disfruta de su trabajo, sea el que sea, se nota y al final le llega al espectador, así que eso es lo que quiero hacer, disfrutarlo para que la gente que está ahí en el directo pueda disfrutar de nuestro espectáculo. Y luego cuando estás entre miles de personas, como por ejemplo en el concierto donde fuiste telonero de Ricky Martin, ¿qué sientes? ¿Cómo se vive eso? Porque nosotros como espectadores, sí, podemos decir que cómo lo vivimos el ambiente, pero en tu caso, en un escenario con tantos ojos puestos en ti, ¿qué ocurre en un artista? ¿Os olvidáis de todo? ¿Estáis más concentrados que nunca? ¿Cómo lo vives? Pues en el de Ricky Martin concretamente fue responsabilidad, mucha responsabilidad, porque ahí sí que es verdad que solo estaba yo, era terminar de actuar y empezaba Ricky, sabía que estaba detrás del escenario
Y ahí sí que es verdad que sentí, bueno, presión y responsabilidad de tener que hacer un buen espectáculo, porque había muchos ojos puestos, no solo del público, sino de su equipo, de gente que trabajaba con él. Por ejemplo, las canteras, en la noche de San Juan, hace ya varios años, ahí sí que es verdad que se fue la vez que más gente he visto desde un escenario, que había más de 100.000 personas en un concierto. Pero fíjate que me pongo más nervioso cuando hago giras de teatro. Cuando estoy en un teatro que veo no sé, 300 personas, pero que están ahí bien cerca, te están mirando bien la cara, que todo se ve, que ahí no se puede ocultar nada, si estás incómodo, si te sientes mal de la voz, si estás, no sé, cualquier cosa que pase en el directo que se te vea, en un teatro se nota todo. Y sí es verdad que ahí sí que me suelo poner más nervioso, pero eso, lo que intento es sentir lo que estoy cantando en el momento, ¿no? Pues con amor, ¿qué estoy contando? Pues ver las caras de las personas, ver si le está llegando la canción, mirar las emociones que tengo en ese momento, ¿no? Disfrutarlo sobre todo, y cuando eso pasa, cuando estás concentrado en lo que estás haciendo, cuando estás pensando en cada palabra, y estás emocionado de lo que estás haciendo, ¿no? Que realmente por eso me dedico a la música, porque es lo que más me gusta hacer. Entonces cuando llega ese momento de conexión, todo sale bien, no hay nada que salga mal. Muy bien. Bueno, Neo, ¿qué te decimos desde Radio Suradeje? Que estamos muy orgullosos de ti, que eres un vecino nuestro, no de Adeje, pero sí de uno de los municipios de las inmediaciones de Granadilla de Abona, y nos encanta encontrar a jóvenes que han decidido hacer de la música su vida, su trabajo, y que se pueden erigir como ejemplos para otros jóvenes que siguen vuestros pasos, el tuyo, el de Agoney, jóvenes que se acercan a una academia de canto o de baile porque quieren dedicarse a este noble trabajo y al final lo consiguen. Eso sí, con mucho trabajo, ¿no? Porque detrás de todo esto, supongo, imagino que hay muchas horas, mucho trabajo, mucho esfuerzo y mucho sudor invertido, ¿no, Neo? No, esto no lo regala nadie, el éxito. No lo regala nadie, y yo creo que, si te digo sinceramente, cuanto más he aprendido a disfrutar de la música es cuando no he esperado nada, no me he puesto unas expectativas muy altas. Siempre es verdad que me gusta soñar, pensar en cosas grandes, pero no me meto una presión de... A mí todo el mundo, por ejemplo, te voy a decir un ejemplo, siempre me dicen, ay, a ti lo único que te falta es sacar una canción como Despacito. Digo, wow, nos gustaría a todos los cantantes sacar un hit como Despacito que sonara por todo el mundo, pero es como esa presión de esa búsqueda del éxito, del número uno, del hit, tengo que sonar en todos sitios. Yo creo que los éxitos llegan cuando tú haces en la música, en este caso, lo que realmente quieres, cuando estás conectado contigo mismo, cuando haces música que tienen que ver contigo, que tienen verdad, que a la hora de escribirla tienen verdad. Ahí es cuando empiezas realmente a forjar tu carrera de verdad. Y claro que sí, que la música es muy complicado, siempre está cambiando. Mira, ahora mismo estamos en una época de música prácticamente urbana, es lo que está ocupando todas las emisoras de radio. Entonces hay muchísimos artistas de otros géneros, más baladistas, cantautores, que ya no tienen los espacios que tenían antes, y son gente que tiene muchísimo talento. Entonces la música es como un poco una montaña rusa. Yo he tenido momentos que he estado lleno de shows, de espectáculos, de conciertos, sonando muchísimo, otras épocas que no estaba sonando tanto, que me lo he tenido que currar más, no sé, que hacer diferentes tipos de shows en diferentes lugares, pero todo eso, musicales o lo que fuera, pero todo eso me ha ayudado a aprender y sobre todo a disfrutar el momento. O sea, yo lo que he aprendido en este tiempo, no sé si puede servir como ejemplo a gente que esté empezando la música, porque cada uno tiene su experiencia y es lo que te va forjando, ¿no? Pero sí es verdad que lo que he llegado a aprender en la música es que sea un evento para 200 personas, sea un concierto como Marc Anthony, sea un show para, no sé, en acústico, guitarra y voz, o piano y voz, como he hecho con Alexis Canciano, el pianista, que tenemos un show a piano y voz que, bueno, que hace varios años tuvimos una gira de casi un año tocando en diferentes lugares. Pues sean shows del tipo que sean, disfrutarlo, sentir que ese es tu concierto, que ese es el momento, pensar en ese instante y disfrutar
cada momento, cada canción, cada palabra. Cuando eso ocurre, siempre pasan cosas buenas, porque una cosa te va llevando a la otra. Alguien que está allí quiere llevarte para tu concierto, un compositor, un productor. Y desde que empecé mi carrera ha sido así y todo ha ido como sobre ruedas y una cosa ha llevado a la otra. Y aprendí eso. Yo creo que es lo más que he aprendido en la música, que yo creo que me sirve para la vida, que es disfrutar lo que haces y ser consciente del momento en el que estás, claro que sí. Después de todo, perdón, lo que importa es llegar y mantenerse. ¿De qué sirve crear todo un hit, todo un gran éxito si al final es flor de un día, ¿no? ¿Cuántos han hecho un gran éxito y han desaparecido del territorio de la música? Lo importante es llegar y mantenerse en el tiempo y que tu nombre suene aquí, en tu tierra y también fuera de las fronteras. Neo, te deseamos lo mejor. Vamos a seguir tus pasos. Gracias. Gracias por darnos tu tiempo con nosotros. Como tú dices y recalcas, disfrutar es prioritario en tu trabajo, así que disfruta como nadie en esta nueva oportunidad que te brinda la vida, que es ser telonero de todo un gran artista como es Marc Anthony en Gran Canaria. Muchas gracias por tu tiempo. Muchísimas gracias a ustedes por este espacio, que es muy importante también para los artistas canarios, pues tener espacios como el vuestro que nos abren las puertas para que las personas puedan escucharnos y vernos a través de Zoom en este caso y contar nuestra experiencia, que aquí en Canarias hay muchísimo talento. Sí. Y muy feliz y espero que estemos en contacto y que salga todo genial el jueves. Muchísimas gracias. Nos quedamos con tu música. No me quisiste, te fuiste y al carajo se fue. Ahora no quieras volver, porque ya te borré de mi lista. Te juro que no eres ya protagonista. Te quedaste en el pasado, no me insistas, que no eres ya protagonista. Yo no siento el mambo, yo no voy a probar. Y se te nota, yo te lo dije que no iba a parar. Pues hemos conocido más cercanamente a Neo Pinto, este artista de Granadilla, quien es uno de los invitados al concierto de la gira de Marc Anthony, que va a tener lugar el 6 de junio, anexo en el Estadio Gran Canaria.